Saludo muy especial a ti que nos estás escuchando y viendo para participar de estas capsulitas formativas en teología contemporánea. En estas capsulitas que vamos a compartir contigo durante este tiempo, solo unos 10 minutitos, vamos a centrarnos en lo que es la vida de la iglesia en este momento que estamos viviendo. La iglesia que conocemos como la iglesia del Papa Francisco. Esa vida de iglesia bajo el liderato del Papa Francisco es heredera de una teología y propulsa, echa para el frente una teología. Así que vamos a tratar de entender este momento de iglesia en el que estamos viviendo, en el que se ha insertado la figura de este nuevo Papa que tenemos desde el 2013. Así que vamos a comenzar explicando este momento eclesial que es el momento del Concilio Vaticano II. Te preguntarás, ¿concilio? ¿Qué es eso de un concilio? ¿Verdad? Pues un concilio desde los inicios de la iglesia, ¿verdad? Desde las primeras comunidades cristianas, es la reunión de todos los obispos, ¿verdad? Que son esos sucesores de los apóstoles, para junto al Papa, que sería como el apóstol Pedro, ¿verdad? El líder de lo que llamamos el colegio apostólico, pues el Papa junto con todos los obispos del mundo se reúnen para poder dilucidar cuáles son los problemas que está viviendo la iglesia en el mundo actual y para poder, bajo la luz del Espíritu Santo, con mucha oración, con mucha reflexión, poder dar una respuesta a esos problemas. Eso es un concilio. De hecho, se le llama concilio ecuménico, no porque sea un concilio en el que participan de diferentes denominaciones cristianas, ¿verdad? Porque eso es lo que conocemos como ecumenismo hoy en día, sino ecuménico en el sentido original de la palabra oikumene, ¿verdad? La casa común, donde están todos los obispos del mundo, ¿verdad? No los de una región, no los de una diócesis nada más, sino todos los que están dirigiendo las iglesias locales, ¿verdad? Junto al Papa que los ha convocado. Y como te decía, eso se está haciendo desde las primeras comunidades cristianas. Si tú vas, por ejemplo, al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, ahí nosotros podríamos decir que estamos ante el primer concilio ecuménico que tuvo nuestra iglesia, ¿verdad? Si tú ves aquí ¿verdad? Voy a leer un poquito para que tú veas, ¿verdad? Algunos que habían llegado de Judea enseñaban a los hermanos en la forma siguiente: si no se circuncidan de acuerdo a la ley de Moisés, no podrán salvarse. Entonces está diciendo que dentro de estos primeros cristianos, los que venían del judaísmo, que empezaron a creer en Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, le estaban pidiendo que siguieran algunas de las prescripciones que se vivía en la ley judía, como era la ley de la circuncisión, ¿verdad? Entonces, esto ocasionó, si continúa aquí el versículo 2, agitación, así como discusiones violentas, dice aquí, de Pablo y Bernabé contra ellos, ¿verdad? Contra estos hermanos que habían llegado de Judea y que enseñaban que había que circuncidarse. Los de Antioquía decidieron que Pablo, Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Y ahí entonces, cuando llegan todos a Jerusalén, en donde va a estar el apóstol Pedro, en donde van a estar todos los otros apóstoles junto a Pablo, Bernabé, entonces hacen esta discusión y toman la decisión, ¿verdad? Aquí en el versículo 7 del capítulo 15 tenemos: Pedro se levantó y les dijo, ¿verdad? El líder del colegio apostólico se levanta y da entonces las instrucciones de cómo se va a resolver esta situación. Pues eso es un concilio, ¿verdad? De hecho, la palabra concilio lo dice conciliar, ¿verdad? Es como ponerse de acuerdo diferentes opiniones. Pues desde este momento de las primeras comunidades se resuelven estos asuntos así. En el 1962, así que para ti esa fecha sonará prehistoria,
también un poco es prehistoria para mí, ¿verdad? Pues yo nací en el 1971, así que para mí sería esta prehistoria. En 1962 comienza el último de los concilios que hemos tenido y que es el que trató de resolver los problemas que estábamos viviendo como iglesia en el mundo actual, ¿verdad? Que fue un concilio que convocó el sucesor de Pedro en ese momento, que era el Papa Juan XXIII, ¿verdad? Actualmente San Juan XXIII. Y él convoca este concilio, llama nuevamente a todos los obispos del mundo para poder responder a las necesidades de la iglesia contemporánea. ¿Cómo la iglesia le iba a responder a este mundo, ¿verdad?, de la segunda mitad del siglo XX? Y ahí entonces es que se celebra este concilio, ¿verdad? Un concilio que duró desde el 1962 hasta el 1965. Aquí tú podrás apreciar una imagen de la sala, ¿verdad? Se hizo en la Basílica del Vaticano, y aquí tú tienes una imagen, ¿verdad?, de cómo se llenó esa basílica con todos los obispos del mundo. Hubo también líderes de otras iglesias, de otras denominaciones, pero como auditores, ¿verdad? Ellos estaban allí para escuchar, dar una opinión. Ellos no decidían, por supuesto. Se invitaron también a monjas también y a mujeres teólogas para que pudieran escuchar y también pues decir alguna cosa. Todavía no estábamos en los tiempos de hoy, ¿verdad? Los que podían tomar las decisiones pues eran estos obispos del mundo. Entonces en 1962 te estoy diciendo, ¿verdad?, que el Papa Juan XXIII es el que convoca el concilio. Él muere en medio del concilio, y quien va a continuar el concilio va a ser el próximo papa que van a elegir, el Papa Pablo VI, actualmente también canonizado, San Pablo VI. Entonces, entre estos dos sucesores de Pedro es que vamos a tener en la Iglesia Católica esta última asamblea ecuménica, ¿verdad?, en la que vinieron obispos del mundo entero. ¿Qué era lo que querían hacer? Como te dije, responder a las preguntas que se le ponía a la Iglesia en el mundo actual. O sea, que ellos sentían que la manera en la que estábamos viviendo como iglesia de alguna manera respondía a cosas que se habían decidido tal vez en el siglo XVI, ¿sí?, que fue el último gran concilio, el Concilio de Trento, que decidió muchas cosas, ¿verdad? Después hubo un concilio anterior, porque ya tú ves que es el Concilio Vaticano II, hubo uno primero, a finales del siglo XIX, pero en el que se decidieron algunas cosas que eran más bien de índole más bien teológica y no tanto pastoral, en el sentido de cómo vivimos en la iglesia. Sí se decidieron cosas sobre el ministerio del Papa. Así que imagínate tú, la iglesia necesitaba ponerse al día, necesitaba tratar de decirle al mundo en el lenguaje del mundo actual del siglo XX, estamos ya en el XXI, ¿verdad?, ¿cuál era la buena noticia de Jesús? Tratar de traducir esa buena noticia del Evangelio, ese Evangelio de la alegría que habla nuestro Papa actual, el Papa Francisco, poderlo poner en un lenguaje, en prácticas que hicieran que el mundo actual pudiese comprender desde su vida, desde lo que estaban experimentando en este momento particular de la historia, cómo poder encarnar la vida evangélica, la vida de Jesús, las palabras y las obras de Jesús. Era una manera de traducir el Evangelio, las enseñanzas de Cristo, a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Así que en los próximos videos que vamos a estar compartiendo contigo, vamos a ir poquito a poco viendo qué fue lo que dijo la iglesia, ¿verdad? Todos esos obispos que se reunieron en el Vaticano del 62 al 65,
para hacer que la iglesia respondiera a lo que era la realidad y las necesidades del mundo actual. Así que te esperamos en nuestro próximo video sobre la iglesia y la teología en el mundo actual.